Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. No sé si ustedes agradecieron por sus alimentos el día de hoy, pero a lo que voy es de que no sé si les han dicho sus madres, sus abuelas, sus tías, de que tienen que ser agradecidos por sus alimentos porque hay niños en África que no tienen que comer. Pues en pocas palabras vamos a hablar por qué África es pobre. Empezando con una retrospectiva, pues entendemos de que África fue la cuna de la cultura, porque si nos vamos a rastros arqueológicos, antropológicos, la raza humana nació en África. Sin embargo, en los periodos de la colonización, es acá en donde surge el primer problema de África, y es que los colonizadores de América, al notar de que los propios indígenas de la región no me voy a tachar de racista, ¿va? Pero eran débiles para cumplir sus objetivos. Ellos intentaron buscar un esclavo más fuerte, un esclavo que les sirviera, ¿verdad? Que no se cansara, que trabajara bajo el sol y, lo más importante, que no recibiera pago. Entonces, ¿dónde podría hallar una persona con estas características? Con esta mentalidad que tenía el ser humano en ese entonces, la supremacía blanca, pues se le hacía de menos a la persona de color. Y es acá, en esas concentraciones de pueblos en África, en donde se empiezan a sacar miles, y si no es decir millones de personas, a causa del esclavismo en América. República del Congo, podemos mencionar Costa de Marfil, literalmente casi todos los países de África sufrieron de este problema. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que no solamente fue por el esclavismo, porque también recordemos que vaya por los 1800, Abraham Lincoln pues abolió la esclavitud. Sin embargo, es como unas personas, va, tipo, pone ley secada mucha, de que dicen, hoy no va a haber guaro, pero siempre vamos a saber que va a haber alguno que va a estar chupando en su casa, a escondidas, y técnicamente la policía no se va a dar cuenta. Ahora cambiamos el guaro por el esclavo. Cuando cambiamos el guaro por el esclavo, técnicamente uno va a tener el esclavo escondido, sin que las autoridades sepan de que lo tiene ahí guardado. No sé qué pensás. En este caso iba a comentar que, bueno, buenas noches, un gusto. Comentar que no usaría la palabra abolir, sino que como reestructurar, más que todo, porque se abolió tal vez en papeles, pero lo que se hizo en realidad fue como una reestructuración de lo que era el esclavismo en ese entonces. Pues sí. Sí, porque técnicamente aún existe esclavitud hoy en día, aunque no sea trabajo bajo el sol o trabajo así gratis, ¿verdad? De hecho, dicen que actualmente es cuando más esclavos hay que en la historia, ¿verdad? Solamente que ahora es aceptable. Porque la pregunta es, ¿realmente eres libre? Pero no vamos a poner nuestros... No es nuestro tema. Nuestro tema es cómo África se desenvuelve en la geopolítica del mundo. Solamente vamos a ser un poco breves con los antecedentes, y luego de eso luego de varios años de colonialismo, de esclavitud, nos pasamos ahora a otro problema. Las naciones de África querían como independizarse, ¿verdad? Ya no querían ser partes de alguna colonia, tipo lo que sucedió acá en América. Sin embargo, en África fue como un poco más tardío, por así decirlo, porque si no estoy mal, como en 2012 se independizó Somalia, o Sudán del Sur, o por ahí. Pero yo solo sé que un país en 2012 se independizó. Técnicamente yo tengo un poco más de independencia que ese país, pero a lo que voy es de que este hecho de que los países hayan independizado tarde es lo que viene creando políticos corruptos y a la vez políticas públicas ineficientes, ¿verdad? Porque tipo los únicos que llegan al poder son aquellas personas que quieren enriquecerse para sí mismos, ¿verdad? Nada dejado de aquí de Latinoamérica, ¿verdad? Y es que es muy irónico también porque mencionas que hay mucha pobreza y realmente la región africana pues es bastante rica por los recursos que tiene y puede llegar a ser bastante estratégica en lo que es la geopolítica. Entonces existen teorías así muy conspirativas o bueno, bíblicas también, donde dice que en realidad el principio del mundo fue en África.
Por eso ellos tienen absolutamente todo lo necesario para existir. Justo. En realidad, Jardín de Edén está en África. Wow. Y lo dejo. Solo dejo ahí, suelto, para que analicen. No, y también ponete, como decía Nela, de que técnicamente África tiene todo. Eso en vez de ser una bendición, termina cayendo en una maldición. Sí. Porque al no poder los propios políticos ni los empresarios de África diversificar su economía para poder exportar esas materias primas, ¿qué es lo que pasa? De que vienen potencias al continente y empiezan a sacarlos. Empiezan a pagar malos salarios, empiezan a bajar cerros, por así decirlo, ¿ah? Algo que se ve totalmente ahora en la actualidad, ¿verdad? Exacto. Sí, y al final pues solo los terminan utilizando o sea, las potencias solo los terminan utilizando como un medio para ellos enriquecerse y no enriquecer como tal el continente africano. Y tienen todo lo necesario para poder enriquecerse ellos, pero pues como decía Omar, tienen políticos corruptos, tienen un historial que básicamente los condena de cierta forma. Pero pues no sé ustedes qué piensan como del continente africano actualmente o de las proyecciones futuras también. Yo podría decirte que actualmente África puede que vaya en un buen camino a desarrollarse, ¿verdad? Sin embargo, queda con un muy mal sabor gracias a las organizaciones internacionales, ya que pues si bien estas supuestamente van a venir a ayudar a África para poder erradicar el hambre, llevar agua potable, recordemos de que hace cuánto tiempo está creada la ONU. Sí. Y no ha habido mejorías, no ha habido nada. Es más, hasta Mr. Existen en realidad los proyectos por parte de las Naciones Unidas, pero no se ha visto el desarrollo de ellos en realidad. O sea, se ven proyectados dentro de ciertos lugares en África, pero no se ve que estos proyectos en realidad hayan dado como un beneficio para ver una África evolucionada, ¿verdad? Porque se mira mayormente en las noticias, se mira mayormente en todo lo que miramos diario de África, que en realidad siguen estancados, donde lo hemos visto siempre. Pero es aquí donde les quiero hacer una pregunta que quiero que abordemos los tres, y es la de, ¿es realista pensar que en realidad África puede convertirse en un motor de crecimiento global en el futuro cercano? Quisiera que charlemos un poco los tres sobre esta pregunta porque es un poco subjetiva, ¿no? Depende. Pues sí, o sea, yo pienso que sí, pero pues va a depender. ¿Puedes repetir como la última parte de la pregunta? Si creen que en realidad África puede convertirse en un motor, haciendo énfasis en la palabra, en un motor de crecimiento global a un futuro cercano. Sí. En un futuro cercano, no. Planteémoslo a unos 30 años, quizás. Porque recordemos que uno de los principales problemas de África es su poca alfabetización. Técnicamente tendrías que alfabetizar a todas las personas para que ellas puedan acceder a una mejor educación, siempre y cuando el gobierno de su país les brinde esa educación, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve que una persona pueda leer, pero si no puede usar sus conocimientos más allá de solamente identificar lo que tenga enfrente? No se desarrolla esa capacidad cognitiva o que les permita ver más allá de lo que tienen enfrente. Exacto. Bueno, pero como la pregunta dice motor global, o sea, si vemos, China es uno de los países que ha estado invirtiéndole bastante a lo que es el continente africano, no tanto porque quiera ayudar a África, sino porque sabe el potencial que tiene como un motor global. Exacto. Entonces, como sabemos, China está ahorita en ascendencia de economía, entonces, pues como motor global siento que cercanamente sí pueda ser bastante útil. En este caso sabemos que África tiene una de las tasas de natalidad entre jóvenes más altas del mundo. Se puede considerar que ahorita África es el motor de la juventud, le llamaríamos yo más. Y de tiempo libre. Es exactamente por eso que consideramos que no podría ser tal vez a un futuro cercano, sino un futuro un poco alejado, igual de la redundancia, futuro alejado. Y sino que existen bastantes jóvenes ahorita en África que estudian, se gradúan, pero en realidad no se quedan en África. Es como el deseo de siempre de... es como el deseo siempre de... No, es que, por ejemplo, en Ghana, que Ghana es una de las ciudades donde más universitarios se gradúan en África, la mayoría que salen de las universidades aquí es como... No, es que mi sueño es irme a estudiar a Canadá, es irme a estudiar a USA, a Estados Unidos.
Entonces, lo que se necesita África en realidad es que esta fuga de cerebros que se mantiene, esta fuga de conocimientos y de personas que pueden ayudarle, se queden dentro de África y se ayude a que se motoricen ellos mismos. Sí, pero también aparte de eso, pues algo que podría influir bastante es el comercio entre ellos como continente, porque no le están, es como Centroamérica que no les apuestan tanto al comercio intrarregional. Y pues eso a veces los limita bastante y se convierten o sea, terminan dependiendo de las potencias para poder explotar esos recursos que tienen, porque es algo que hacen bastante alusión, que como bloque, o sea, intrarregional, tienen mucho potencial, pero lastimosamente no saben aprovecharlo de la misma forma. Siquiera con América Latina se ha visto que se han formado en realidad puentes comerciales. Sí, siento que a un futuro sería una de las claves del éxito que se podría tener en el continente africano y también en el continente americano, latino, sería formar puentes comerciales también, porque estamos relativamente cerca uno del otro y cada uno tiene los elementos necesarios también para complementarse uno con el otro. Entonces, realizar estos puentes comerciales sería de mucha ayuda para ambos continentes. Sí, totalmente. Pero creo que lo que es importante para lograr eso sería que ambos continentes lograran diversificar su economía, ¿verdad? Porque no es lo mismo que importar materia prima a ya servicios, ¿verdad? Ya todo procesado. Y siento que ese es el principal problema de que por qué tanto América Latina como África no sobresalen, ¿verdad? Y no van más allá. Porque técnicamente las potencias nos tienen catalogados, ¿verdad? Como la bodeguita, el mercadito donde vamos a comer toda nuestra mercancía, nuestra materia prima. Patio de atrás. Exacto, ¿verdad? Porque técnicamente todas las potencias tienen algo en común. De que colonizaron tanto África como América, de que saquearon tanto África como América, y tanto que esclavizaron como África, y puedo seguir así, ¿verdad? Pero el punto es de que compartimos bastante en común con África. Tal vez no en guerra civil, porque ahí sí se pasan un poquito. O sea, ellos sí son comprometidos con eso, tanto como lo fue la parte y problemas como la guerra interna en el Congo y en la día de hoy. Justo esta pregunta ya realizada ahorita también para que la abarquemos. La de qué desafíos enfrenta en realidad África en sus procesos políticos y cómo podrían superarse actualmente. Está muy difícil esa realización. Claro, contexto, por favor. O sea, actualmente sabemos de que la falta de recursos que hay ahorita en África no solamente afecta a la vida de las personas, sino también al trayecto de la democratización dentro de los procesos políticos de África. Entonces, si no se tienen como una base estatal bien, es donde vienen más y más y más los problemas de... Sí, de alguna manera siguen arrastrando ciertos patrones que traen en su historia, o sea, normalmente va como se ve pues en el sistema internacional, pero ellos en sus gobiernos internos han seguido esos patrones de guerra o de tensión entre ellos, que también tiene que ver mucho por la cultura, pues, pero es algo que los limita mucho como para poder desarrollarse. Y es que también siempre echan la culpa a los colonos de que gracias a ellos fue que están las fronteras así todas partidas. Vinieron y quisieron trazar así como lo que le veo. Ni siquiera tomaron en cuenta lo que fueron los pueblos, las etnias, ni siquiera al menos dividirlos por idioma, sino que simplemente a ti te va a tocar esta parte. Trazaron un cuadrado ahí, o sea, son 4 pueblos diferentes, 50 pueblos diferentes en un solo. Pero África es muy multiétnico. En un hecho se hablan más de como 2000 y tantos idiomas solamente en el área de África. Pero imagínate, ahora tenés todo eso. Y en un país tenés 50 etnias y tenés que elegir solo a un representante. O sea, un representante cada vez, ¿va? Sí, y ahí es donde se dan los conflictos étnicos. Exacto. Hacer énfasis que también ahorita en 2025 vienen las nuevas elecciones. Así que podríamos tal vez ver un cambio en estas elecciones. Podría ser una oportunidad, pero... Lo que se dice en cualquier elección. Ajá, exacto. Como lo que decimos acá en Guatemala, que se va a ver un cambio, por favor. No, pero bueno, a mi punto de vista, siento que África tiene mucho también poder, o sea, mucho futuro en lo que es la tecnología. Y se está viendo mucho en cómo están evolucionando ahorita. De hecho, 3 países, si no estoy mal, Senegal, Ruanda
y no me acuerdo del último, van a disculpar, pero son consideradas los 3 países de las 3 economías en crecimiento más rápido del mundo. Y es porque actualmente están creciendo bastante en cuestiones de tecnología y se ven desde simples hechos como las motos estas chiquitas. ¿Han visto ustedes como las Navi? Bueno, allá no las usan con combustible, sino que han creado empresas donde crean las Navi, pero por ejemplo agarraron las Navis que venden así, por ejemplo, las agarra esta empresa que se llama GoGo, de hecho. Crean ellos unas baterías, las implementan en las motos y ya no usan la gasolina porque la gasolina actualmente en África está carísima. Entonces empezaron como que a tecnolizarse. Empezaron a tecnoevolucionar en cuestiones así como para no gastar y empezaron a usar motos de baterías. Y entonces desde empezar de personas como 300 en cierto lugar, ahora son casi que todos los africanos usando, por si de chiquimula, todos los africanos utilizando motos que se cargan por batería y los pagos se hacen también por medio digital. Entonces, ver eso desde un punto tan pequeño de ciudades, cómo evoluciona, que ha sido en un periodo de tiempo muy pequeño, porque fue aproximadamente desde como 3 años que empezaron con esto, ahorita ya están como en grandes cantidades. ¿Qué se esperará de verdad para un futuro? Sí, es que realmente tienen el potencial, pues, pero es complicado. Además, Que no desaparezcan al tipo todavía. algo que tienen también muy en clave es que ellos están en su mayor éxtasis en cuestiones de la energía eléctrica, porque la cantidad de recursos naturales que tiene África para poder crear la energía renovable, como lo son las hidroeléctricas con la cantidad de ríos, la energía eléctrica en África es súper barata, pues, súper barata. La gasolina no, pero la energía eléctrica sí. Ajá. Pero bueno, entonces, bueno, no sé si empezamos una conclusión o... Yo creo que tal vez sería, comparemos cuál es actual el peor país que tiene África como socio, ¿verdad? Oh, Lo decimos a las 3. 1, 2, 3. China. Estados Unidos. Igual. Estados Unidos, sí. Bueno, China, es que Es que China monopolizó las tierras raras en África. le está metiendo. pero es que tampoco se van a poner a que los patrocine la Unión Europea, pues, o sea, tiene un marcado, pero cultural simplemente. Sí, es cierto, pero ponte, ¿verdad? De que tipo, al tener todo esto, técnicamente empresas chinas están sacando minerales, técnicamente recibiendo... Estados Unidos también. Mm, China le está metiendo más en ese sentido. Sí, China tiene más... Infraestructura. Y que por eso Estados Unidos está ahí con la gana de tener Groenlandia, para fiar un poquito, sí, un poquito de tierra rara. Tierra rara, por favor. Va, pero yo sentiría de que tipo China, no solamente de tanto de África, sino como de cualquier país que acepte uno de sus jugosos préstamos, se vuelve esclavo, pues. Regresamos a la esclavitud. Simplemente El Salvador y de verdad. Ahí lo dejo. Sí, siguiente tema, El Salvador y China. ¿Cuánto No. cuesta esa biblioteca? ¿Qué costará esa biblioteca? No, pero sí, África tiene un gran punto geopolítico actualmente. Ujú. Va a un futuro lejano a ser considero que tal vez podría llegar a ser un país en Tal vez el crecimiento económico. desarrollo, simplemente porque ahorita no se puede considerar un país desarrollado, ¿verdad? Entonces, el crecimiento económico va a existir, pero esperamos de que no quede solamente ahí, ¿verdad? En un crecimiento futuro. Pero sí, todo esto viene a raíz de igual que Latinoamérica, ¿no? La colonización. Sí. Técnicamente tendríamos que ser un poco más agradecidos, ¿verdad? Que no nos tocó como África al menos. Sí, porque ellos siguen teniendo las tensiones. O sea, en Imagínate, Congo. podemos estar acá ahorita así bien tranquilitos. Y allá. A ver ahí. Pero bueno, entonces, Con mucho comentario. gracias por haber visto nuestro podcast, por haber estado aquí oyendo nuestras teorías conspirativas sobre qué pasará con África, ¿verdad? Nuestros de Lulus. Entonces, ahí les dejamos a ustedes también qué piensan con el futuro de África. Una tarea para la casa. Pero pónganle ojo a África porque Y inviertan en África. mal puede ser. Sí, inviertan en tierras raras. Cualquier terreno en África puede ser tierra rara. Inviertan. Si China le está poniendo ojo a África, ustedes también háganlo.
y después se van a una batalla comercial con China. Bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Se ha visto Grupo de la Unión Africana.